tal? Video tutorial número 6 del curso de Visual Sharp 2012 que dedicamos a un tema de una gran importancia, el de los alcances, los scopes. ¿Hasta dónde puede llegar una variable o un método? Creamos variables para contener valores, como ya sabemos, y podemos crearlas en distintos puntos dentro de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, el método calculateClick que utilizamos en el proyecto del vídeo tutorial anterior crea una variable de tipo integer llamada calculateValue y le asigna un valor inicial de 0, es lo que vemos aquí en pantalla. Esta variable nace en el punto en el que es definida y las subsiguientes declaraciones en el método calculateClick pueden usarla. Es un punto importante a tener en cuenta. Una variable solo puede ser usada después de haber sido creada. Y cuando el método ha finalizado, esta variable desaparece y no puede ser usada más. Cuando una variable puede ser accedida en una localización particular en un programa, la variable se dice que tiene un alcance hasta esa localización. Por ejemplo, la variable calculateValue tiene un alcance de método. Puede ser accedida desde el método calculateClick, pero no fuera de ese método. Pero, desde luego, podemos definir variables con diferentes alcances. Por ejemplo, podemos definir una variable fuera de un método, pero dentro de una clase. Y esta variable puede ser accedida por cualquier método que esté dentro de esa clase. Por eso, a tal variable se dirá que tiene un alcance de clase. Por tanto, por decirlo de otro modo, el alcance de una variable es simplemente la región del programa en la cual esa variable es utilizable. Y lo mismo podemos decir respecto a los métodos, porque ya dijimos que el alcance se aplica tanto a métodos como a variables. Y en los dos casos depende del lugar donde han sido declaradas, como vamos a ver en un ejemplo en un momento. Veamos cómo definir un alcance local. Las llaves de apertura y cierre que forman el cuerpo de un método son las que definen el alcance de método. Desaparecen cuando el método finaliza y pueden ser accedidas solo por código que se ejecuta dentro de este método. Se trata de variables que por eso son llamadas variables locales. Su vida se limita al método en el que están declaradas y no están al alcance de ningún otro método. Esto significa que no podemos usarlas para compartir información entre métodos. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos una clase y dentro de ella creamos un método que incluye la declaración de una variable de tipo integer y cualquier otro código. Si ahora creamos otro método dentro de la misma clase y queremos utilizar esta variable, como haríamos aquí, tendremos un error porque la variable está fuera de alcance. Solo puede ejecutarse dentro del primer método y no en este otro método, aunque sea de la misma clase. Con esto debería estar claro a qué nos referimos cuando hablamos de alcance de método. Veamos ahora cómo definir alcance de clases. En este caso serán las llaves de apertura y cierre de una clase en las que definen el alcance que ésta tendrá. Todo lo que se contenga entre estas dos llaves puede ser accedido. Así que todas las variables que declaremos dentro del cuerpo de una clase, entre estas dos llaves, pero no dentro de los métodos de la clase, tendrá un alcance dentro de toda la clase.
El término apropiado en C# para una variable definida para una clase es el de field, con lo cual se diferencia de las variables locales de las que hablamos antes. Podemos usar fields, por tanto, para compartir información entre distintos métodos que formen parte de una misma clase, y lo vemos en un nuevo ejemplo. Creamos una clase y ahora dentro de esta clase vamos a definir una variable. La pongo aquí al final, en un momento explicaremos por qué, pero observa que es una variable que está fuera de cualquier método. Aquí tenemos un ejemplo de un field, de un campo, de una variable con alcance de clase. Si ahora creamos un método y dentro de este método utilizamos la variable mi campo, lo estamos haciendo de modo totalmente correcto. Si a continuación creamos otro método y seguimos utilizando esta variable, será también correcto en los dos casos. Otro detalle importante a tener en cuenta cuando hablamos de las variables que van dentro de métodos, dijimos que tenemos que declarar la variable antes de que podamos usarla. Sin embargo, con los campos, que son lo que ya dijimos que se puede definir como variables de alcance de una clase, esto es diferente. Un método puede usar un campo antes de que se declare, que es justo por eso por lo que lo pusimos al final de la clase. El método lo utiliza antes de que esté declarado, este otro método también, sin embargo, el funcionamiento es correcto. El compilador ya se encarga de buscar la variable cuando sea llamada. Una vez que los alcances deberían estar claros, vamos con otro tema que tiene un gran interés para saber entender bien la sintaxis de trabajo con C#. Se trata de las llamadas sobrecargas de métodos. Ya sabemos lo que son los identificadores y lo que son los alcances. Veamos ahora lo que ocurre si dos identificadores tienen el mismo nombre y están declarados en el mismo alcance. ¿Es posible eso? Pues sí puede serlo, y se dice que esos identificadores están sobrecargados, en inglés overloaded. Sin más precisiones, en la mayor parte de las ocasiones, si dos identificadores tienen el mismo nombre, tendremos un bug, un error en tiempo de compilación. Por poner algunos ejemplos, si declaramos dos variables locales con el mismo nombre, por tanto que se encuentren dentro del mismo método, el compilador nos va a reportar un error. De modo similar, si declaramos dos campos, dos fields de los que hablamos hace un momento, con el mismo nombre en la misma clase, exactamente tendremos también un error. O dos métodos que sean idénticos dentro de la misma clase. En todos estos casos tendremos errores, error en tiempo de compilación, así que parece que estamos hablando de algo que no sirve para mucho más que para crear errores. Pero sí hay un modo en el que podemos sobrecargar un identificador para los métodos, y se trata de un modo que es muy útil, es muy importante y que se utiliza una cantidad enorme de veces, como veremos a lo largo del curso. Consideremos un método con el que ya hemos trabajado, el método writeLine de la clase console. Este es el código con el que vamos a trabajar en un momento, pero vamos ahora a escribir console writeLine y observa como ahora, cuando abro los paréntesis, nos indica que tenemos 19 modos distintos de poder escribir este método, que el nombre va a ser siempre el mismo, writeLine. Sin embargo, observa como aquí cambia. Aquí tenemos un primer writeLine que no se le pasa ningún parámetro. Aquí tenemos uno al que se le pasa un valor booleano, aquí un valor char, un valor char buffer, decimal, y así sucesivamente, double, float, etc.
Por tanto, cada una de esas versiones del método write-line lo que hace es tomar un conjunto diferente de parámetros. En una versión no toma parámetros y por tanto producirá una línea blanca. En otra versión toma un valor booleano, un valor integer, un valor decimal, etcétera. Es por tanto un buen ejemplo de lo que queremos explicar. Este sería un ejemplo de este tipo de código con métodos sobreescritos. En tiempo de compilación, el compilador mira los tipos de los argumentos que le pasamos en la llamada al método. Aquí recuerda que lo que hacemos es estar llamándolo y dependiendo del número de argumentos que tenga o del tipo de argumentos que se le pase, decide cuál de las sobrecargas del mismo método es la que debe utilizar. Este tipo de sobrecargado es muy útil cuando tenemos que ejecutar la misma operación en tipos de datos diferentes. Por tanto, podemos sobrecargar un método cuando tiene diferentes implementaciones del conjunto de parámetros que incluye. Resumiéndolo, cuando tiene el mismo nombre pero distinto número de parámetros, o cuando tiene distinto tipo en los parámetros que se indican. Sin embargo, ten en cuenta que podemos sobrecargar los parámetros de un método, pero no se puede sobrecargar el tipo de retorno de un método. Así que por lo tanto no podemos declarar dos métodos con el mismo nombre que difieren solo en el tipo de retorno. Eso no se puede hacer. Así que como ves, el sobrecargado hace referencia a los parámetros. Vamos a crear un programa que nos permita trabajar con la sobrecarga de métodos. Empezaremos por desarrollar la lógica de la aplicación y luego vamos a ir profundizando también en las muchísimas posibilidades que nos ofrece Visual Studio y veremos cómo usar el asistente para la generación de métodos, que es una gran ayuda para escribir métodos de forma rápida. De nuevo, como ya dije en otras ocasiones, no es que Visual Studio vaya a escribir los métodos por nosotros. Si nosotros no sabemos crear un método, Visual Studio no va a hacérnoslo, pero sí que nos escribe mucho del código necesario, repetitivo, y que es realmente pesado tener que estar escribiéndolo una y otra vez. Ya veremos cómo incluso ya se le puede indicar el nombre que se le quiere dar y demás. Lo veremos en un momento. Vamos por tanto al taller, abrimos Visual Studio. Vamos a empezar creando un proyecto desde cero. Ya lo vimos al principio del curso, pero lo haremos en distintas ocasiones. Vamos a crear un proyecto de consola. Ya sabemos cómo hacerlo y vamos a llamarle, por ejemplo, cálculo tasa. Por defecto ya se nos abre el programa CS, ya ha creado el namespace, la clase y el método main. Vamos ahora a crear nosotros un método para que se ejecute cuando se inicie el programa llamado run. De momento simplemente lo ponemos, ya lo explicaremos cuando profundicemos en el trabajo con clases. Es el código que aquí vemos y que ya digo. Ahora aquí tenemos un método run que será el que se ejecute cuando se inicie el programa. Ya digo, cuando profundicemos en clases entenderemos todo esto más en detalle, pero ahora vamos al tema que nos interesa. Vamos a añadir ahora en el cuerpo de run, entre las llaves de apertura y cierre, 3 declaraciones. En este bloque de código, que ya tienes que entender completamente, en la primera de las declaraciones lo que hacemos es llamar al método leerDouble y en él le pedimos al usuario que diga cuál es su tarifa diaria, su tasa diaria, y el resultado será guardado dentro de una variable de tipo double llamado tasa diaria. Estamos llamando a un método que todavía no existe, por tanto aparece de momento un error. Es lo que iremos creando a continuación.
La segunda de las declaraciones, como vemos, llama a otro método llamado leerInt, que tampoco existe, y aquí lo que vamos a recoger es el número de días, que también guardamos en una variable llamada num de días. Y la tercera declaración, que a su vez incluye dos métodos. El primero es el método escribir tarifa, que también tendremos que escribir nosotros en un momento, y es el llamado para mostrar los resultados en la pantalla. Y observa que el valor que le pasamos a escribir tarifa es el valor que nos va a devolver otro método, el método calcular tarifa, que es el cuarto método que vamos a tener que crear y al que, como vemos, tenemos que pasarle como valores, como parámetros, tasa diaria y num de días. Después, ahora al crear el método, diremos lo que tiene que hacer con estos dos parámetros. Estamos llamando a un montón de métodos que no existen, así que desde luego de momento no se puede probar el programa. Vamos entonces a crear los métodos con la ayuda del asistente para la generación de métodos STAP con el que cuenta Visual Studio. Así que nos situamos en la primera de las llamadas, a leer DUB, y pulsamos con el botón derecho. Y ahora sobre el botón derecho tenemos que ir a Generate, y aquí en Generate, en Method STAP. Al pulsar, observa cómo ya nos ha creado aquí el esqueleto de un método al que ha llamado leer DUB. Lo que hace Visual Studio es examinar la llamada a el método y a partir de ello deduce el tipo de sus parámetros y el valor de retorno, y con esto nos crea este esqueleto del método ya sin más. Además, el método ha sido creado con el cualificador private. Hablaremos de este tipo de cualificadores también en el curso en su momento. Y en el cuerpo, como vemos, lanza un tipo de excepción. De nuevo, también hablaremos de las excepciones cuando llegue su momento. Porque ahora en el cuerpo vamos a incluir la funcionalidad con declaraciones que queremos que tenga nuestro método. Así que de nuevo, esa gente que sigue creyendo que Visual Studio les va a crear los métodos, pues no es así. Echa una mano. Eso sí que es cierto. Así que vamos a poner estas tres líneas, estas tres declaraciones. Observa para empezar como ahora aquí en la llamada leer DUB ya no aparece ningún error, porque ahora sí ya existe el método al que acudir cuando sea llamado. Este bloque de código va a mostrar el string de la variable p en la pantalla. Observa que es lo que se le pasa aquí como parámetro string p. Este parámetro es pasado cuando el método es llamado. Creo que aquí ya lo tenemos. En este caso lo que se le pasa es esto. Contiene el mensaje pidiéndole al usuario que escriba su tarifa diaria. Esta línea, console write p, es lo que hace, escribe en la consola este mensaje. Intenta siempre seguir la lógica de funcionamiento. El escribir código en contra de lo que muchas veces se piensa no tiene nada de mecánico, es todo pura lógica. Por eso, si seguimos lo que hemos visto hasta ahora, cuando iniciemos el programa se va a ejecutar el método run, y ese método run lo primero que hará será escribir en la consola el contenido que aquí tenemos en la llamada al método leer DUB. Así que aparecerá en un principio: escribe tu tasa diaria. Observa que usamos el método console write en lugar del método writeLine que usamos en anteriores ejercicios, del que incluso hablamos antes. Se trata de dos métodos muy similares con un pequeño matiz, una pequeña diferencia, que es que este no produce un carácter de línea al final del mensaje. A continuación, después de esta petición, el usuario va a escribir algo con el teclado, y eso que va a ser
recogido como un string, lo vamos a guardar en la variable línea, y para poder leerlo utilizamos un nuevo método de console, que es el console readLine. Este método readLine es la pareja de hecho de writeLine. Uno escribe y el otro lee. Aquí, por lo tanto, lo que va a hacer es leer lo que ha escrito el usuario desde el teclado. Está escribiendo algo y lo lee hasta que el usuario pulse la tecla Enter. En ese momento es cuando lo recoge. Es este texto escrito que es devuelto como el valor de retorno por readLine, un método ya preconstruido, pero que devuelve ese valor y que nosotros guardamos en la variable línea. readLine nos ha devuelto un string, sin embargo queremos llevar a cabo con él una operación, por tanto en la última línea lo convertimos a un duple usando el método duple_parse, y al que le pasamos el valor que tenemos guardado en la variable línea. Y observa también en funcionamiento la palabra clave return, de la cual hemos estado hablando. Por tanto, ya dijimos que aquí se acaba el método y nos devuelve el resultado de llevar a cabo esta operación, que va a ser lo que escriba el usuario convertido en un duple, y esto es lo que se devuelve. Y si sigues de nuevo el hilo, como estamos diciendo, ya tienes que saber qué es lo que se va a guardar en esta variable tasa diaria, que es el lugar desde donde llamamos al método leer duple. Se ejecuta, devuelve un duple y ese duple lo guardamos aquí en tasa diaria. Tenemos el primer valor que necesitamos. Vamos allá con la creación del segundo de los métodos. Repetimos el proceso, nos situamos sobre la llamada al método leerInt, botón derecho, generate, method stub, y observa cómo inmediatamente nos crea aquí de nuevo ya el cuerpo del método, para el que sirve lo mismo que dijimos antes. Y sustituimos la excepción por estas líneas de código. Se trata de un método muy similar al de leer duple, así que poco tiene que explicar. La única diferencia es que el método devuelve un valor int en lugar de un valor duple como antes. Así que el string que escriba el usuario y que recuperamos exactamente igual se convierte a un integer mediante el uso del método inParse, pero el resto es exactamente igual. Repetimos el proceso con calcular tarifa y generamos el esqueleto del tercer método. Observa cómo en este caso Visual Studio ha usado los nombres de los argumentos pasados en la llamada al método para crear los parámetros. Desde luego, si estos nombres no se adaptan a lo que quieres, puedes cambiarlos. Recuerda que el nombre del parámetro y el argumento no tienen ni mucho menos por qué ser el mismo. Desde luego el tipo que se pasa sí, pero el nombre, recuerda que por ejemplo aquí, donde le pasamos un string como parámetro, indicamos simplemente p. No tendría sentido escribir todo el string, que en este caso sería mucho más largo. Simplemente que lo que indica es que cuando se llame a este método, bueno, es leer doble en cualquiera de los dos, hay que pasarle un string, que es lo que sí que hacemos aquí en los dos. Así que por ejemplo aquí, si quisieras utilizar en lugar de tasa diaria td y en lugar de número de días nd, funcionaría exactamente igual, siempre que ahora en el cuerpo, cuando los utilices, les llames como aparecen aquí en los parámetros, y posteriormente después ya sabe que aquí se le pasan dos argumentos. El primero va a tener que ser este parámetro de tipo double y el segundo este otro parámetro de tipo integer, sin más. Un poco más intrigante puede parecer el tipo que indica aquí que nos va a devolver el método, que como vemos nos pone object. Visual Studio lo que ha hecho es analizar la llamada al método y a partir de lo que pone aquí en la llamada, recuerda que es este método que se le pasa a su vez como parámetro al último método que veremos en un momento.
analiza esta llamada y no tiene muy claro cuál es exactamente el tipo de dato que tiene que devolver cuando se llama este método. Podríamos, por tanto, decir que aquí lo que indica con object es que tiene que devolver algo. Podríamos poner algo o podríamos poner cosa, y ahora ya tendremos que saber nosotros el tipo que añadir aquí cuando escribamos el método. Desde luego el tipo object es mucho más profundo y se usa en muchas ocasiones, y lo veremos también en su momento a lo largo del curso, pero para no andar mezclando cosas como ya pasó con algún otro tema, por lo de ahora nos llega simplemente con esto, con saber que aquí Visual Studio no es capaz de determinar el tipo de retorno y vamos a tener que indicarlo nosotros ahora. Es un duple lo que nos va a devolver, así que simplemente lo escribimos aquí. Y ahora cambiamos el cuerpo de calcular tarifa, que tiene una única declaración y que se limita a una multiplicación de los dos argumentos que se le pasan, tasa diaria por número de días, que es un valor que devuelve y que por tanto será el valor en el que se convierta toda esta parte del parámetro del método escribir tarifa, que es el que nos falta, con lo cual aquí tendrá el valor que tendrá que escribir en pantalla. Botón derecho al método escribir tarifa y repetimos el proceso. Visual Studio ya determina que su parámetro debe ser un duple. En este caso lo sabe no por la llamada en sí, si lo vemos aquí, calcular tarifa, con lo que pone aquí no podría saberse, pero este método ya está creado y Visual Studio analiza y comprueba como aquí en el valor de retorno sí que va a devolver un duple, y por tanto sabe que el resultado que va a tener aquí de llevar a cabo esta operación, porque recuerda que el parámetro de escribir tarifa es la llamada a un método calcular tarifa que devuelve un duple, y por lo tanto esto es lo que le indica a Visual Studio que este método como parámetro se le va a pasar un duple. También sabe que este método no usa valor de retorno, por tanto pone como valor de retorno void. Vamos a reemplazar el código con esta declaración, que lo que hace, como vemos, es escribir en la consola un string, pero un string, aquí vemos cómo utilizamos una de las versiones de WriteLine, uno por lo tanto de los métodos sobrecargados de los que estábamos hablando. Como vemos, hay que pasarle dos argumentos. El primero es un string y el segundo es esta operación que aquí vemos. Pero observa como dentro del string termina con esto, que es un texto, que son un 0 entre dos llaves. Se trata de un contenedor que la función que cumple es que cuando en tiempo real se esté ejecutando el programa, este contenedor que aquí aparece será sustituido por el resultado de la operación que aparece en el segundo de los parámetros que le pasamos a WriteLine. Aunque en sentido estricto sería más bien el segundo de los argumentos, porque aquí tenemos una llamada al método WriteLine. Por tanto, en tiempo de ejecución lleva a cabo la operación y el resultado convertido ya en string aparece aquí, sustituyendo a este contenedor, este placeholder que tenemos. Es desde luego una técnica mucho más limpia que tener que llevar a cabo la operación, convertir el resultado a un string y luego usar el signo más como concatenación entre dos strings para el resultado final. Así que es una alternativa que nos permite este método ya preconstruido WriteLine. Así que por tanto lo que hará este método es que en consola aparezca este string y el resultado de multiplicar el valor que tenemos aquí en la tarifa, que salió de tasa diaria más número de días, y le añade con este, porque aparece aquí, un 10% de comisión. Pues observa cómo han desaparecido todos los errores. Tenemos el código ya finalizado.
Así que vamos a build solution, y aquí ya indica que se ha llevado a cabo la construcción de modo correcto. Así que pulsamos ahora en debug start without debugging, y aquí tenemos la consola, y para empezar escribe tu tasa diaria. Vamos a poner un valor, vamos a poner por ejemplo 65. Ahora escribe el número de días, 22, y al pulsar observa cómo ha aparecido la tarifa del consultor es 1573, que será el resultado de 65 por 22 más el 10%, como decíamos, que es lo que indicamos en escribir tarifa. Vamos a cerrar esta aplicación y terminamos hablando. Yo creo que ya este es un primer paso para trabajos que nos hace Visual Studio. Otro muy interesante es el de la refactorización, que se podría, yo creo que traducir mejor por reciclado, y es la posibilidad de poder reutilizar el código que tenemos que estar escribiendo en uno y otro lugar a lo largo del desarrollo. Cuando eso ocurra, selecciona la parte de código que tienes que reutilizar y pulsa en Refactoring, y aquí, como vemos, podemos darle un nuevo nombre o podemos extraer el método. Vamos a pulsar en Extract Method y aquí le damos ahora el nuevo método que queramos. Vamos a llamarle, por ejemplo, prueba 1, porque solamente es para probar, y ahora al pulsar OK observa cómo inmediatamente nos ha creado prueba 1, pero también ha creado junto con el método todas las otras extensiones necesarias, como por ejemplo la que había antes para que se ejecutara con run y demás. Así que también es una posibilidad de poder reciclar código. Lo utilizaremos en casos más concretos en otro momento. Por ahora, desde luego, lo sacamos. Y aún nos quedan unos cuantos temas interesantes para trabajar sobre ellos con esta misma aplicación. Entre ellos, por primera vez, empezar a utilizar el depurador de Visual Studio. Pero vamos a dejarlo para el próximo vídeo tutorial. Creo que este ya es bastante denso. Así que por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.